Conferencia del día 19 de abril del 2021 para el taller de Wynne. Los signos zodiacales y la evolución humana. Texto base: El mensaje de las estrellas por Max Heindel y Augusta Voss de Heindel. La carrera evolutiva de la humanidad está unida indisolublemente a las jerarquías divinas que rigen los planetas y los signos del zodíaco, y que el pasaje del Sol y de los planetas a través de los 12 signos del zodíaco marca el progreso del hombre en el tiempo y en el espacio. El zodíaco es la frontera o límite de nuestra esfera evolucionaria en la actualidad. Los planetas o portadores de hombres dentro del zodíaco están constantemente influidos por tales fuerzas, pero en diferentes sentidos, con arreglo al estado que hayan alcanzado en la evolución. Cuando consideramos al zodíaco en su aspecto religioso, así como en su evolución, por medio de los 6 pares de signos opuestos, empezamos con Cáncer y Capricornio, porque estos son los puntos solsticiales en los que el Sol alcanza su declinación máxima y mínima. El zodíaco y los planetas son como un libro en el cual nosotros podemos leer la historia de la humanidad durante los estados pasados, y también nos da una clave para el futuro que está por delante de nosotros. El movimiento más lento y hacia atrás, conocido como la precesión de los equinoccios, es lo que hace que se produzca el gran cambio que se conoce como evolución. En efecto, esta medida de precesión del Sol marca el nacimiento y la muerte de las razas, de las naciones y de sus religiones, pues el zodíaco y sus signos son la representación simbólica de nuestro pasado, presente y futuro desarrollo. La Tierra se demora aproximadamente unos 25.000 a 26.000 años en dar una vuelta completa al zodíaco, y en cada signo se demora alrededor de 2.000 años y un poco más. Esto nos indica que desde el comienzo de la evolución terrestre hemos dado muchas vueltas al zodíaco y hemos pasado muchas veces por la regencia de cada signo, aprendiendo cada vez cosas nuevas, avanzando en nuestra evolución. Cáncer y Capricornio, las puertas de la vida y de la muerte. Cáncer ha sido siempre conocido desde tiempos antiguos, así como entre los místicos modernos, como la esfera del alma, la puerta de la vida en el zodíaco, desde donde los espíritus que vienen a renacer entran en nuestra condición sublunar. Está, por lo tanto, gobernado muy apropiadamente por la luna, la cual es el planeta de la fecundación, y es notable que veamos a Capricornio, que es su opuesto, está regido por Saturno, el planeta de la muerte y del caos, el cual está místicamente dibujado como el recolector con su guadaña y su reloj de arena en la mano. Estos 2 signos opuestos son, por lo tanto, los puntos sobre los que gira la carrera del alma. Cáncer y Capricornio, respectivamente, marcan el ascenso más elevado del Sol en el hemisferio norte y su inferior descenso en el hemisferio sur. Capricornio, la cabra, no es una cabra del modo según nosotros conocemos ese animal, sino que es parte pez y parte cabra. Es de regencia saturnina, y el hecho de que reciba al Sol en la alborada de cada año nuevo, justamente por analogía, se asocia con el principio de las épocas precesionales. Representa el estado de la evolución que cubre la transición del pez por medio de los anfibios a la forma de los mamíferos. La beligerancia de la cabra es bien conocida y, por lo tanto, es un signo apropiado de la lucha por la existencia, en la cual el débil perece a menos que sea capaz de ser más veloz
que sus enemigos. El paso del Sol por precesión a través de la esfera de Cáncer con su signo opuesto Capricornio designa la primera parte de la época Atlante, la cual fue casi en su mayoría acuosa, puesto que la totalidad de la Tierra estaba cubierta por una niebla densa, abrumadora. Los nivelungos, o hijos de la niebla, vivían entonces en las cuencas de la Tierra. Cáncer no estaba representado por el mismo símbolo que lo está ahora. En los tiempos antiguos estaba dibujado como un escarabajo, y esto era el símbolo del alma para ellos, pues entonces la humanidad era mucho más alma que cuerpo. El signo de Cáncer es acuoso, y en su naturaleza y en la parte de pez de Capricornio, su opuesto, también contribuye a simbolizar este estado de la vida bajo el agua, cuando el Sol fue a través del signo de Cáncer por precesión. La Luna, el planeta de la fecundación, nos indica místicamente este período de la germinación, cuando la humanidad empezó primeramente a ejercer la función creadora dictada por los deseos inculcados por los espíritus de Lucifer. De este modo, la humanidad abrió la puerta de la vida física por consecuencia de Cáncer, descarriándose por la esfera terrestre. Pero opuesto a esto estaba Saturno, el regente de Capricornio, dispuesto a degollarlos con su guadaña y llevarlos otra vez a través de la puerta de la muerte a los planos espirituales en los cuales ellos están como en su casa. Capricornio es el signo opuesto de Cáncer e inspira el ideal que, al igual que la cabra salta las montañas, así el hombre debió abandonar las profundidades de los Atlantes y elevarse de la niebla. Géminis y Sagitario. Cuando el Sol deja a Capricornio por precesión, entra en el signo de Sagitario, y este está dibujado como un centauro, parte caballo y parte hombre. De este modo, indica muy apropiadamente el hecho de que nosotros hemos progresado por medio del estado animal al estado humano. El centauro está en el acto de disparar su arco, mostrando que hay algo por lo cual el espíritu humano busca en su peregrinaje a través de la materia, que aspira a algo que permanece más allá de su alcance, como un ideal elevadísimo, pues el arco apunta hacia las estrellas. Nuestra condición durante la parte media de la época atlántica está ilustrada por el paso del Sol a través del signo de Géminis, los gemelos, el cual representa muy apropiadamente la humanidad infantil. Durante esta época, la división del alma a alma por el velo de la carne, que nosotros llamamos el cuerpo, se hizo más significativa, pues la atmósfera se había aclarado ya un tanto y las facultades del espíritu se habían hecho más patentes en el instrumento físico. Con esta ilusión del ser personal, vino inmediatamente la idea de lo mío y de lo tuyo. Nuestros intereses individuales comenzaron a chocar con los intereses de los otros, y aquella tragedia que se nos dice fue desarrollada entre Caín y Abel se hizo posible. No solo el derramamiento de sangre confinó a los seres humanos, pues leemos en la Biblia que Nemrod era un poderoso cazador. Este ideal salvaje está expresado en el centauro celestial, Sagitario, con su arco y su flecha. Pero estos dos pares de opuestos, Cáncer-Capricornio y Géminis-Sagitario, pueden ser considerados como reliquias prehistóricas de un desarrollo conseguido en años siderales de un lejano pasado, aunque no menos importante por esa razón. Nuestro propio tiempo, con el desenvolvimiento prescrito por ellos,
se representa simbólicamente en los dos pares de signos dentro de la cruz fija: el toro, el león, la serpiente y el hombre. Por esa razón, los dos pares de opuestos que comprenden los signos fijos de Tauro, Escorpio y Leo, Acuario, están mencionados en la Biblia, y nosotros veremos que nuestros sistemas modernos de religión están repletos de alusiones a los tres pares de opuestos, Acuario, Leo, y los dos pares de signos adyacentes, Aries, Libra y Piscis, Virgo. Estos tres pares de opuestos son, como ya se ha dicho, emblema del desarrollo de la época aria. En la primera parte de esta época, el Sol, por precesión, fue a través del signo de Aries. En la parte media se encuentra al Sol en Piscis, por precesión, y durante la última parte el Sol irá a través del signo de Acuario. Entonces, el punto solsticial de Capricornio será la inauguración de un nuevo ciclo o edad. La preparación espiritual para este desarrollo comenzó 13.000 años antes de Cristo, cuando el Sol por precesión estaba en el signo de Libra, la balanza, la última vez. Diferentes fases de esta germinal fecundación de la gente que entonces vivía fueron transportadas durante el viaje precesional del Sol por Virgo y Leo, y culminó en Cáncer sobre el año 8000 a.C., cuando el último remanente de los atlantes fue destruido por el agua, sustancialmente como fue relatado a Platón por los sacerdotes egipcios. Veremos pronto cómo las ideas germinales dadas a la humanidad en aquellos lejanos tiempos han crecido y florecido en hechos sobre el humano desarrollo y en modelos espirituales de la mayor importancia. Tauro y Escorpio. El próximo paso en el desarrollo humano no fue tanto a lo largo de líneas físicas como en cuanto a líneas mentales. Su naturaleza está indicada por el pasaje del Sol a través del signo de Escorpio, que pictóricamente está representado como una serpiente o un escorpión, emblemas de la astucia y de la sutileza. Es sencillísimo ver por este símbolo que la primera facultad de la mente desenvuelta por la humanidad infantil fue la astucia, y vemos aún que esto es un rasgo característico entre las razas y las naturalezas subdesarrolladas, aún en nuestra humanidad actual. En la última parte de la época atlante, el egoísmo se desarrolló en un grado mucho más avanzado que antes. La vista espiritual había sido perdida por la mayoría de las gentes que entonces vivían enteramente en el plano material y se satisfacían especialmente en sus pasiones materiales. El toro fue adorado apropiadamente por ellos, siendo un emblema de la fortaleza necesaria para conquistar el mundo material. Fue debido a su prodigiosa fortaleza una ayuda inapreciable en todas sus luchas y trabajos. El proverbio acerca de las ollas de carne de Egipto ha permanecido como una ilustración hasta el día actual para indicarnos el modo tan extraordinario con que el animal suministró nuestra necesidad física de alimentación. Y la leche de la hembra fue también un artículo de consumo en la dieta humana. La posesión de mucho ganado fue por lo tanto ardientemente deseada por las antiguas naciones, y la adoración del toro se inició bajo la precesión celestial de Tauro durante los grandes años siderales, y se continuó hasta los tiempos comparativamente modernos, cuando el Sol por precesión recorría el signo de Toro celestial la última vez, desde 4000 hasta 1800 años antes de Cristo.
En tal momento, cuando el Sol entró en el signo del Cordero, Aries, se inauguraron las religiones arias. La religión del Cordero debe permanecer durante el gran año sideral próximo, durante el cual el Sol, por precesión, pasará alrededor de los 12 signos del zodíaco. Así como la religión del Toro tuvo su apogeo durante el año celestial anterior, desde el momento en que el Sol entró en Tauro hasta que dejó el mismo signo en su último paso. Las nuevas religiones, sin embargo, no son reveladas en su totalidad al principio. Se manifiestan al mundo y sufren un periodo de gestación antes de que la religión propiamente dicha consiga sus fines materiales de existencia. Y de igual modo, una religión antigua, para ser abrogada, sobrevive mucho tiempo después de que la religión que la suceda se haya convertido en un principio oficial para la elevación de la humanidad. Los semitas originales, elegidos para inaugurar la adoración del Cordero, Aries, durante la época aria, se tomaron de Egipto, el hogar del toro, Tauro. Sin embargo, no debe confundirse con nuestro moderno Egipto. Egipto fue originalmente una colonia atlante. La historia del faraón que se esforzó en oponerse a la emigración y que se ahogó hace referencia a los atlantes, que fueron sumergidos miles de años antes de la época en que Moisés huyó con los israelitas y cruzó el Mar Rojo. Los hechos subyacentes en la historia nos hablan de una multitud de gentes que dejó la tierra en la que el toro, Tauro, era adorado, la Atlántida o Egipto, para que buscaran la tierra prometida, más allá del agua que se había tragado a una nación entera, pagana. Allí, en aquella tierra, se dedicaron a la adoración del Cordero, Aries, el cual había sido degollado en Egipto, Atlántida. Y por su sangre este pueblo quedó preservado de la muerte. Y así como se degolló al Cordero desde la fundación del mundo presente, que nosotros llamamos época aria, la salvación de Noé nos presenta otra fase del mismo suceso, relatando que las nieblas que envolvían a los atlantes se condensaron en lluvia, que cubrió por medio del diluvio las cuencas de la tierra, dejando una atmósfera clara en la cual el arco iris se vio por primera vez en la inauguración de la Edad Nueva, la época aria, en la que una nueva alianza tuvo lugar por los precursores del sistema religioso que entonces se manifestó. La Atlántida fue la casa del toro, Tauro, y cuando el Sol por precesión estaba abandonando este signo la última vez, la religión del Cordero, Aries, fue definitivamente dada a los hombres. De aquí que la adoración del toro fue anulada, y cuando uno cualquiera de los precursores de la raza, traída de la dispensación de los atlantes por la sangre del Cordero, Aries, añoraba su pasado y adoraba al becerro, Tauro, este actuaba en contra de la ley del progreso y se le llamó, por consecuencia, idólatra, seguido de una abominación de las jerarquías divinas, cuya tarea fue la de guiar a la humanidad durante las edades que precedieron al advenimiento de Cristo. Tomando a Tauro, el signo del toro, para simbolizar la adoración de este animal, como fue practicada en Egipto, Persia y otras naciones de aquel tiempo, veremos que su signo opuesto, Escorpio, simboliza la doctrina esotérica del sacerdocio, que era el guardián de los misterios antiguos de los atlantes. En relación con esto, notaremos primeramente que el signo de Escorpio está representado en los dibujos del zodíaco por un escorpión o una serpiente.
y conviene dejar bien impreso en la mente de nuestros estudiantes que el escorpión tiene su aguijón en la cola, mientras que la serpiente tiene el veneno en los dientes. El Uraeus era una parte del cuerpo de la serpiente con la cabeza dibujada como saliendo de un punto de la frente, precisamente encima de la nariz, donde el espíritu humano tiene su asiento. Y Cristo, por lo tanto, se refiere a los iniciados serpentinos antiguos cuando dijo: sed sabios como los serpientes. El punto entre las cejas del cual la serpiente de sabiduría sale es el asiento de la vida. De aquí que todo lo que nace del vientre está sujeto al aguijón de la muerte, que está contenido en la cola del escorpión, que representa una fase inferior en el desarrollo espiritual. Las facultades mediúmnicas, que son una fase negativa del desarrollo de la vista y oído espiritual. Aries, Libra. Cuando el Sol entra en el signo de Libra, la balanza, por precisión, el equilibrio de la razón nos da un nuevo empuje en el sendero de la evolución. Bajo el cuidado de los directores divinos, el hombre había llegado a un punto aquel día en el que, debido a esta nueva facultad, la razón pudo hacérsele completamente responsable ante las leyes de la naturaleza y de este modo cosechar lo que sembrara, es decir, para que pudiera aprender la lección de la vida por experiencia propia, ser capaz de razonar la relación entre la causa y el efecto, y con el tiempo aprender a gobernarse a sí mismo, de modo que pueda seguir progresando en el sendero. La edad aria puede ser dividida en 3 eras, pero todas sirven a la religión del Cordero. La primera división abarca el tiempo en que el Sol, por precesión, cruzó el signo de Aries, el Cordero. Jesús nació cuando el equinoccio de marzo estaba apareciendo en los 7 grados de Aries, así que los otros 23 grados que están en la otra parte pertenecen al período del Antiguo Testamento, cuando el pueblo elegido estaba en cautividad y perdido en los desiertos del mundo, y la nueva religión no había encontrado aún su lugar. Entonces vino Cristo e inauguró esta nueva enseñanza definitivamente. Él vino no para destruir las viejas profecías y la ley, sino para darnos a todos alguna cosa superior para cuando aquellas se hubieran completado. El signo opuesto de Aries es Libra, la balanza de la justicia, donde la expresión de la antigua religión es la ley. Y en la nueva religión se nos dice que vendrá un día del juicio, cuando Cristo volverá a aparecer para juzgar a cada hombre según los actos realizados en la vida física. Piscis, Virgo. Bajo la guía de las jerarquías espirituales enfocadas a través de los signos de Capricornio, Sagitario, Escorpio y Libra, fueron adquiridos nuestros atributos físicos, morales y mentales. Y de esta manera se nos equipó para comenzar el lado espiritual de nuestra evolución. El germen de este progreso está oculto en la Virgen Celestial, el signo Virgo, el cual es el vehículo de la concepción inmaculada. La Madre Celestial de Cristo, no del Cristo solamente, sino de muchos. Este es uno de los signos más sublimes del zodíaco y uno de los más místicos, y tan repleto de significado oculto que su sentido completo no puede ser comprendido a satisfacción, salvo por una luz interna de iluminación espiritual. Anualmente, en el solsticio de diciembre, la Madonna Inmaculada está ascendiendo a la medianoche, cuando el sol recién nacido comienza a elevarse
para atraer las condiciones necesarias para el crecimiento del grano y de la uva, para salvar a la humanidad del hambre y del frío, que seguirían inevitablemente si el sol permaneciera siempre en la declinación del sur. El sol es, por lo tanto, un símbolo apropiadísimo del Salvador, nacido para alimentar a su rebaño con el pan espiritual de la vida. Pero al igual que nosotros debemos tener ojos apropiados para ver la luz del sol, así también Cristo debe nacer dentro de nosotros antes de que podamos percibir la luz espiritual. Por lo tanto, por el paso precesional del sol a través del signo Virgo, el impulso germinal fue dado por el nacimiento de Cristo dentro del hombre. El matrimonio místico del ser inferior con el ser superior, la concepción inmaculada y la maternidad divina que se nutre en su fondo invisible para el mundo, el Cristo recién nacido. Son realmente experiencias de un número creciente de personas, y si no fuera por este prototipo celestial, fructificado por la precesión solar, esto sería una imposibilidad, así como tampoco este ideal se hubiera realizado en tan completa totalidad durante las épocas pasadas como hoy en día. Cristo fue el buen pastor, pero llamó a sus discípulos pescadores de hombres, porque el sol por precesión estaba entonces abandonando el signo de Aries, el cordero, y entraba en Piscis, el signo de los peces. Por lo tanto, se estaba abriendo una nueva fase de la religionaria. En el Nuevo Testamento no se hace mención del toro o del cordero, pero en cambio se hacen muchas referencias a los peces. Encontramos también la Virgen Celestial muy preeminente, y la espiga de trigo de Virgo es el pan de la vida, que debe ser ganada por medio de una pureza inmaculada. De este modo, Cristo alimentó a la multitud con peces, Piscis, y pan, Virgo. En la dispensación de Piscis no se implica derramamiento alguno de sangre, y el comer carne se condena como un pecado en momentos determinados, porque al hombre se le enseña ahora a dominar los embates y la lujuria de la carne. Por ahora, sin embargo, el hombre aún está muy dominado por la práctica carnívora, y en los 500 años que todavía faltan para la época acuariana se manifieste definitivamente, nosotros, y probablemente todos, habremos hecho grandes esfuerzos para dominar el deseo de la carne, porque Virgo, la Inmaculada Virgen Celestial, y las espigas de trigo contenidas en tal signo, nos señalan ambos ideales tan provechosos para el desarrollo del alma en el tiempo actual. Júpiter, el planeta de la benevolencia y la filantropía que rige a Piscis, ha sido un factor preeminente en la promoción del altruismo en los pasados 1800 años. Leo, Acuario. La última vez que el Sol pasó por la constelación de Leo fue hace alrededor de 11.000 años. Y se cree que la esfinge egipcia data de aquella época, ya que sería en realidad un león mirando hacia la constelación de Leo, al mismo tiempo que las pirámides apuntaban al cinturón de Orión. Hay en perspectiva un gran factor para este hijo de la Virgen Celestial. La humanidad se elevará a una superior altura espiritual, y todo está simbolizado por el paso precesional del Sol a través del signo de Leo. Esta es una alusión muy digna hacia el Rey de la creación, que entonces incorporará eternamente las grandes virtudes del hombre dueño de sí, fortaleza, sabiduría y belleza. Es maravilloso seguir las diferentes fases de las religiones dadas a la gran raza ario-semítica, desde el tiempo en que fue llamada a la acción.
en la última tercera parte de la época atlántica hasta el final de la época acuariana, cuando una nueva raza habrá nacido definitivamente. En Aries, Libra, Piscis, Virgo y Acuario, Leo, encontramos la clave del desarrollo del hombre durante la época aria. Esto es también divisible en 3 periodos distintos. La edad aria de Moisés a Cristo, que corre de Aries a Libra. La edad de Piscis, que toma lugar en los 2000 últimos años, bajo el cristianismo, representado por Piscis y Virgo. Y los 2000 que están delante de nosotros, llamada la edad acuariana, en la que los signos Acuario y Leo serán los regentes por la precesión solar, por la elevación del Hijo del Hombre, Acuario, por el Cristo interno, el León de Judá, Leo, al estado de superhombre. Por lo tanto, cuando el Sol, por precesión, entre en el signo celestial de Acuario, el aguador, vendrá una nueva fase de la religión del Cordero, exotéricamente. Y el ideal que debemos perseguir está indicado en el signo opuesto, Leo. Observando el ideal maternal de Virgo durante la edad de Piscis y siguiendo el ejemplo de Cristo como un servicio de sacrificios, la Inmaculada Concepción se convierte en una experiencia real para cada uno de nosotros. Y Cristo, el Hijo del Hombre, Acuario, nace internamente. De este modo, gradualmente, la fase tercera de la religión aria se manifestará y un nuevo ideal se hallará en el León de Judá, Leo. Valor y convicción, fortaleza de carácter y virtudes semejantes harán del hombre realmente el rey de la creación, digno de la confianza y del afecto de los órdenes inferiores de la vida, así como del amor de las jerarquías divinas que están sobre él. De este modo, el mensaje místico de la evolución del hombre está marcado en caracteres de fuego sobre el campo celestial, desde donde el hombre quiera puede leerlo. Y cuando nosotros estudiamos el propósito revelado de Dios, aprendemos en cambio a conformarnos inteligentemente con tales designios, y de este modo apresuramos el día de la emancipación de nuestro opresor ambiente actual, para ser perfectamente libres como espíritus, elevándonos por encima de la ley, del pecado, de la muerte, por medio de Cristo, el Señor del amor y de la vida. A nosotros nos toca descifrar este mensaje y resolver el misterio del universo. Muchas gracias.